Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Cáncer, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Cáncer, dime si te está pasando o posiblemente te va a pasar, pero siento que alguien se comunica contigo y posiblemente puede ser de una forma indirecta. Cuando yo te digo de una forma indirecta, a través de las redes sociales, tu WhatsApp, teléfono, yo que sé, alguna página de aplicación, etcétera, etcétera, mi querido cangrejito. Y siento, Cáncer, que tú te preguntas qué es lo que quiere, qué es lo que busca, por qué aparece otra vez en mi vida, por qué si estaba tanto tiempo ausente, ahora simplemente se vuelve a comunicar. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente esta persona puede ser alguien de elemento fuego, pero también alguien de elemento aire, Cáncer. Siento que alguien está intentando o va a intentar llamar tu atención. Siento esto, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Dímelo en los comentarios, Cáncer, si te está pasando, porque no sé por qué siento que alguien se ha puesto en contacto contigo o se va a poner, mi cangrejito. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Tenemos lo que es la carta del As de Espadas. En estos momentos te haces preguntas, respuestas. En estos momentos te noto también a ti, mi querido Cáncer, como que no quieres dar un paso hasta no estar seguro o segura. Estás como un poco molesto o molesta con esto, Cáncer. Estás como un poco de repente arisca, diciendo, ¿ahora qué pretende? ¿Ahora qué quiere? ¿Ahora por qué actúa así? ¿Por qué te digo esto? Porque si te das cuenta, este personaje está mirando o está en una posición de que no quiere escuchar. Y sale de su cabeza como si fuera, cariño, una escalera de caracol. Algo te agobia. Hay un cuervo al costado, por aquí hay símbolos y aquí abajo hay como cálculos y una escalera. Vale. Siento, Cáncer, que tú me dices, Richard, otra vez no. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué cuando yo creía que ya estaba superado esto, esta persona otra vez llama mi atención, cariño? Pero a mí lo que me gusta y me sorprende para muchos de vosotros, que hay un grupo de ustedes que ya no está dispuesto o dispuesta a volver otra vez a caer en ese juego. Estás yendo con pincita, estás yendo con palitos, Cáncer. No quiero volver a caer otra vez en sus redes, cariño. Vamos a ver qué me dicen los arcángeles. Te noto fuerte, ¿vale, Cáncer? Y eso me gusta. Que Dios
Vale, voy a barajear más. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Cáncer. Escucha. Dice el arcángel Gabriel: aquel que persigue sus sueños con confianza siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo de la compasión e ilumino su conciencia a través de mi luz. Mi querido Cáncer. Si en estos momentos, Cáncer, o esto va a pasar, porque alguien se pone en contacto o ya se ha puesto en contacto, te recomiendo, cariño, que no guardes rencor, corazón, porque te está diciendo el arcángel Gabriel, tienes que mantener lo que es la energía de los niños, sin rencor, sin resentimiento, pero también tienes que perseguir tus sueños. No vaya a ser que justo cuando tú vas a empezar una relación, vas a hacer un cambio, o cuando tú me dices, Richard, todo me está yendo bien, aparece esta persona para agobiarme otra vez. Con esto no te digo que lo trates mal, con esto no te digo que lo cierre las puertas. Conversa, habla, trata con esa persona, pero no renuncies a lo que tú estás construyendo en estos momentos, a lo que tú tienes en estos momentos. Porque quizás, Cáncer, puede ser que tú ya estás conociendo a una persona, tienes planes de hacer viaje, tienes planes en tu vida, y este personaje que ha vuelto, puede ser hombre o mujer o cuando vuelva, ya no estaba en tus planes. Entonces, tú tienes que continuar con tu vida, pero tampoco te cierres, convérsalo, háblalo, pero siempre teniendo en claro que esa historia ya tiene que pasar, o que ese capítulo ya se cerró, mi querido cangrejito. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Signos. Me sale otro Cáncer. Me sale Capricornio. Me sale Libra. Cierras con un Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Iniciales, mi cangrejito, iniciales, mi cangrejito. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. La letra E, la letra Z, la letra G, corazón. Estas letras están vinculadas en su nombre, su apellido, su apelativo, su apodo, da igual. A lo mejor de repente, yo qué sé, a tu hombre o a tu mujer lo dicen el gato o la gata. Yo qué sé, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Cáncer, ¿qué me dice más? ¿Por qué tú de repente estás un poco así, a la defensiva? ¿Por qué te sorprende o por qué te va a sorprender ese contacto? Vamos a ver, Cáncer, Cáncer. Más información, Cáncer. La carta del 7 de oros, cariño. Porque tú o muchos de vosotros ya están con un proyecto, con planes, o porque estás conociendo a alguien. Porque tú me dices, Richard, yo ahora en estos momentos estoy viendo por mi vida, por mi camino, por mi futuro, por mi nueva relación. Y quizás de repente por eso tú no quieres complicarte. Y te entiendo. Porque de repente me dices, Richard, estoy con pareja y ahora se ha puesto en contacto la persona que yo tanto amaba. Y de repente te da miedo que todo lo que tú has logrado en base a este contacto, pues simplemente se estropee, corazón. Y te entiendo, ¿vale? Te entiendo. Por eso que tú me dices, Richard, no puede ser que otra vez. No puede ser. Vamos a ver la energía. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. ¿Por qué ha vuelto esta persona? ¿Por qué va a volver esta persona? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Cuál es su energía? ¿Por qué ha vuelto? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Cuál es su energía? ¿O por qué vuelve? La carta del 10 de espadas, cariño. Porque no es feliz, porque ha tocado fondo, porque se siente perdido, porque se siente perdida, porque siente que ha cometido un error, porque no lo está yendo bien. Mira esta carta, corazón. Por eso que se acuerda de ti, Cáncer. Por eso que te va a buscar. Por eso que te ha buscado, Cáncer.
porque sabe que nadie es más en esta tierra lo ha querido o lo va a querer de una forma desinteresada como tú, Cáncer. Porque sabe que nadie prácticamente lo va a entender como tú, Cáncer. Porque sabe que la única persona que le puede rescatar eres tú, Cáncer. Por eso que te busca, porque lo está pasando mal. Vamos a sacar más cartas, Cáncer. ¿Qué más me dicen? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Se siente herido, se siente herida. Pero a pesar de esto, Cáncer, este personaje aparentemente es como que llega a tu vida como que su mundo marcha bien, pero no, se siente herido, se siente traicionado. Porque si tú te fijas, este personaje aparentemente todo marcha bien, pero por aquí, por el costadito de su labio, tiene lo que es una herida y está sangrando, cariño. Y aquí abajo hay una serpiente. Te enseño todos los elementos. Y encima está vestido de negro, cariño. No sé por qué siento, Cáncer, si está en pareja, o tiene una discusión, o ha tenido una discusión, o simplemente, cariño, pues puede ser que los cuernos lo están lloviendo, cariño. O de repente, cariño, pues yo qué sé, pensaba que estando en compromiso o estando con esa persona o apostando por él o por ella, iba a ser feliz. Pero no, es como que siempre, siempre te ha llevado en su mente, siempre te ha llevado en su recuerdo. Sabe, cariño, de que tú eres su alma gemela, su llama gemela. Sabe, cariño, de que solo tú lo aguantas, de que tú solo lo soportas. Nadie más, Cáncer. Hay una conexión. Vamos a ver qué más me dice. Y tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos. Pero esta persona, Cáncer, si tú me dices, ¿habrá cambiado en su totalidad? Siento que ese acercamiento, esa conversación, es porque lo está pasando algo malo. Pero esta persona luego, otra vez se va a sentir el interesante o la persona especial. Porque esta carta me hablan también de ego, cariño. En pocas palabras, ahora te busca porque su mundo está de cabeza, cariño. Ahora se pone en contacto contigo porque su mundo está de cabeza. Luego va a volver a ser la misma persona. Se va a volver a comportar como se comportaba contigo. Entonces, mi querido Cáncer, yo te recomiendo que no te compliques la vida. Continúa con lo que tú has logrado, continúa con la persona que tienes al lado, continúa con tus proyectos, porque esta persona, cariño, es cierto que sabe de que tú eres importante, pero es una persona que no cambia, cariño. O no está bien de la cabeza, que a lo mejor de repente, cariño, se golpeó y algo pasó, o tiene que buscar un psicólogo, y tú no eres su psicólogo, cariño, tú no eres su psiquiatra. Te va a hacer lo mismo que te hizo en su momento. Pero es verdad que ahora, pues, está mal. Escúchale, dale un consejo por calidad humana, ¿vale? Porque eres una persona de buen corazón, por humanidad. Pero tampoco te comprometas al 100% con esta persona. Tampoco renuncies a tus sueños. Es esto, ¿vale? Trata de ser neutral. Mi querido cangrejito, te voy a sacar un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer, vamos a ver. Dice, alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela. Si tú de repente estás preguntando, Richard, ¿será que hay una conexión de alma gemela? Sí, es tu alma gemela. Pero piensa, mi querido Cáncer, no sé si tú lo sabes, en la mitología, las almas gemelas eran dos seres muy grandes, dos gigantes, que estaban pegados como siameses. Cuando están juntos, se sienten poderosos, cariño. Entonces, hacían muchos estragos, hacían daño a las personas débiles. Al ver esto, Dios les separó, cariño. Entonces, desde ese momento, las almas gemelas hicieron una promesa de buscarse.
Y lamentablemente el más débil se marchó al otro mundo, cariño. Desde ese entonces las almas gemelas se buscan. Cada vez que ellos lo pasan mal, te necesitan a ti, porque es tu alma gemela, cariño. Pero esto no implica que vosotros estén juntos, porque ya por destino, al final terminan separándose. Al igual como cuando tú tienes un problema necesitas de él o de ella también o él, cuando tiene un problema necesita de ti. Por eso que se buscan. ¿Por qué? Porque son almas gemelas. Que si las cosas van bien, perfecto. Como dice ese mensaje, habrá fiesta en los cielos, cariño. Pero mayormente no están destinados para estar juntos. Esa es la cruda realidad de las almas gemelas. Vamos a ver, corazón. Por eso que te busca, ¿vale? Te necesita. Te necesita. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver. Cayó una carta. Voy a hacer caso. La carta del colgado. A ver. Posiblemente esta persona puede ser alguien de elemento aire, especialmente un Libra, pero también puede ser Géminis o Acuario. Esta persona, mi querido Cáncer, de repente no es tan alto ni tan alta, con textura normal, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. También puede ser cabello moreno. Es una persona, cariño, que nunca sabe lo que quiere, típico de un Libra, ¿vale? Pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 6 de copas. Puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua, pero sobre todo Cáncer. Para muchos de vosotros esta persona de repente es alguien que tú conoces o llevas en tu corazón desde hace mucho tiempo. Desde tu infancia, tu juventud, de repente han coincidido en el colegio, en la escuela, la universidad, o han sido compañeritos desde muy niños. ¿Por qué? Porque este personaje siempre te recuerda, siempre, o tú lo recuerdas. Si hemos vivido tantas cosas juntos, si nos conocemos tan bien, ¿por qué tenemos que terminar así? Puede ser que sea mayor de 40 años, pero también con esta carta me dice que puede ser que no supere los 25 años. Tú solamente toma lo que es tuyo. Delgados o delgadas, algunos de ellos tienen canas o se lo pintan. Le gusta vestirse de una manera clásica o sport elegante. Camisas a cuadros, a rayas, jeans, tejanos, zapatillas o zapatos de repente que son de urbanos. Le gustan las mascotas, etcétera, etcétera. La carta del 9 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, esta persona también puede ser que exista lo que es una diferencia de hora entre vosotros dos. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Acuario, Géminis. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Esta persona, su conciencia no lo deja en paz. Se despierta de repente pensando en ti, o aunque tenga pareja, a veces, cariño, el sueño nos delata, menciona tu nombre. Menciona tu nombre, ¿vale? Y posiblemente, cariño, esto es lo que le atormenta a este hombre o a esta mujer. Siento, mi querido Cáncer, que tú con esta persona, la conexión siempre ha estado ahí. Siempre lo has soñado, siempre te sueña a ti, siempre te recuerda, por eso que vuelve. Son almas gemelas, cariño, pero ya sabe la historia de las almas gemelas. Bendiciones, corazón. Me quedo sin voz. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Toma una decisión. No renuncies a tus sueños.